La figura del anticristo ha proyectado una larga sombra sobre la historia de la humanidad. Desde las antiguas profecías hasta las ansiedades modernas, el concepto de un adversario final ha resonado a través de culturas. El anticristo representa la máxima encarnación del mal, una figura aterradora y extrañamente atractiva. El término anticristo evoca imágenes de devastación apocalíptica, un mundo consumido por el fuego. Susurra sobre el engaño y la traición de un líder carismático que asciende al poder mediante la manipulación. El término anticristo aparece explícitamente en la primera y segunda epístolas de Juan, escritas hacia el final del siglo I de nuestra era. Estas cartas advierten contra falsos profetas e impostores, aquellos que niegan la divinidad de Jesucristo. Primera de Juan 2:18 dice: Hijitos, ya es la última hora, y como oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. El libro del Apocalipsis proporciona una descripción elaborada del anticristo, a menudo referido como la bestia. Apocalipsis 13 describe una bestia que surge del mar, asociada con el número 666, una marca que significa lealtad a las fuerzas del mal. La bestia representa una rebelión espiritual contra Dios. Su poder se deriva del engaño y la manipulación, desviando a aquellos que son vulnerables a sus promesas seductoras. Las primeras comunidades cristianas que enfrentaban la persecución bajo el Imperio Romano a menudo identificaban al emperador Nerón como la encarnación del anticristo. El reinado brutal de Nerón, marcado por la ejecución de cristianos y la corrupción generalizada, parecía cumplir las profecías de un gobernante tiránico que se oponía a Dios. La asociación de Nerón con el número 666 solidificó aún más su imagen como el anticristo en la mente de muchos. Al asociar a Nerón con las fuerzas del mal, los primeros cristianos afirmaron su lealtad a un poder superior y fortalecieron su determinación frente a la persecución. La etiqueta de anticristo se convirtió en una herramienta poderosa para denunciar a aquellos percibidos como enemigos de la fe, ya fueran rivales políticos, reformadores religiosos o figuras culturales que desafiaban las normas establecidas. Esta asociación del anticristo con el poder político continúa resonando en las interpretaciones modernas del mito. Durante la Reforma, la etiqueta de anticristo se convirtió en un arma en las batallas teológicas entre protestantes y católicos. Martín Lutero, una figura clave en la Reforma protestante, denunció vehementemente al Papa como el anticristo, argumentando que el papado había corrompido las verdaderas enseñanzas del cristianismo. La identificación de Lutero del Papa como el anticristo resonó con muchos que estaban desilusionados con la Iglesia Católica. Sus argumentos avivaron las llamas de la disidencia religiosa y contribuyeron a la fractura del cristianismo europeo. El uso de la etiqueta de anticristo en este contexto demuestra el poder de la retórica religiosa para movilizar y polarizar. La era de la Reforma demuestra cómo el concepto del anticristo podía ser adaptado y reinterpretado para servir a agendas políticas y religiosas específicas. La figura del anticristo continúa ejerciendo una poderosa influencia en la imaginación moderna, encontrando expresión en diversas formas de cultura popular, incluyendo la literatura, el cine y la música. Desde novelas clásicas como Frankenstein de Mary Shelley hasta películas de terror contemporáneas como La Profecía, el arquetipo del anticristo ha sido explorado y reinterpretado de innumerables maneras. Estas manifestaciones modernas del anticristo a menudo se basan en las imágenes y temas bíblicos, al mismo tiempo que los adaptan a las ansiedades y preocupaciones contemporáneas. El anticristo en la cultura popular puede representar una variedad de amenazas, desde la tiranía política hasta la destrucción ambiental, reflejando los temores evolutivos de la sociedad moderna. El atractivo perdurable del anticristo en la cultura popular sugiere una fascinación continua con las fuerzas del mal y la naturaleza de la falibilidad humana. Al examinar las diversas representaciones del anticristo en la cultura popular, podemos obtener información sobre las ansiedades y preocupaciones cambiantes de la sociedad moderna. La película de 1976, La Profecía, se erige como un hito en la representación del anticristo en la cultura popular.
La escalofriante descripción de la película de Damien Thorne, un niño aparentemente inocente que se revela como el anticristo, aprovechó una creciente fascinación por los temas ocultos y las ansiedades que rodean el surgimiento del mal. La profecía estableció muchos de los tropos que se volverían comunes en las representaciones posteriores del anticristo, incluyendo el uso de presagios ominosos, muertes misteriosas y una sensación de fatalidad inminente. El éxito de la película allanó el camino para una ola de películas de terror ocultistas que exploraron temas similares. Damien Thorne se convirtió en un ícono cultural, representando la máxima encarnación de la inocencia infantil corrompida por el mal. El legado duradero de la película es un testimonio del poder perdurable del mito del anticristo y su capacidad para adaptarse a contextos culturales cambiantes. El anticristo ha sido un tema recurrente en la literatura, proporcionando a los autores una rica fuente de inspiración. Desde Fausto de Goethe hasta Buenos Presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman, el arquetipo del anticristo ha sido reinterpretado de muchas maneras. Estas narrativas ofrecen una comprensión más compleja del mal, yendo más allá de las simples representaciones del bien contra el mal. A lo largo de la historia, el anticristo ha servido como una poderosa metáfora para una variedad de amenazas y ansiedades, desde la tiranía política hasta la agitación social. La figura del anticristo encarna el miedo a lo desconocido, las fuerzas impredecibles que pueden perturbar el orden establecido y amenazar los cimientos mismos de la sociedad. El anticristo puede representar el yo en la sombra, los aspectos más oscuros de la naturaleza humana que a menudo reprimimos o negamos. Esta figura puede servir como un recordatorio de nuestra propia capacidad para el mal y la importancia de la vigilancia contra las influencias corruptoras del poder y la codicia. El poder perdurable del mito del anticristo reside en su adaptabilidad y su capacidad para resonar con diferentes culturas y periodos históricos. Al examinar las interpretaciones evolutivas del anticristo, podemos obtener información sobre las percepciones cambiantes del bien y del mal, los límites cambiantes de la moralidad y la preocupación humana perdurable por las fuerzas que dan forma a nuestro destino. La cuestión de si el anticristo es una figura real o metafórica permanece abierta a la interpretación. Para algunos, el anticristo representa una amenaza literal, un presagio de una condena apocalíptica. Para otros, el anticristo sirve como una representación simbólica del mal que existe dentro del corazón humano. Independientemente de la interpretación de cada uno, el poder perdurable del mito del anticristo no se puede negar. Esta figura continúa fascinando y aterrorizando, lo que nos impulsa a confrontar nuestros miedos más profundos y a lidiar con la compleja naturaleza del bien y del mal. En última instancia, el enigma del anticristo nos invita a abrazar las complejidades y contradicciones de la condición humana, a reconocer la oscuridad que existe dentro de nosotros y a esforzarnos por una mayor comprensión de las fuerzas que dan forma a nuestro mundo.